Si se han visto Avengers Infinity War, ¿recuerdan esa escena en donde Thanos dijo algo como Témanle, huyan de él. Al final el destino siempre llega. ¿sí? Bueno, en la psicología cognitiva llamamos a ese destino olvidar. Y tal cual como Thanos acaba de implicar, olvidar tiende a llegar siempre igual. Verás, tan poderosas como lo son las técnicas que hemos revisado hasta el momento, ninguna de ellas es a prueba de tiempo. No lo deberían ser. Después de todo, olvidar es precisamente el mecanismo que permite mantener la información importante a la mano y la información irrelevante fuera del camino. El problema es que si dejas suficiente tiempo pasar, inevitablemente perderás acceso a la idea que alguna vez entendiste e incluso a la pista de recuperación que debería devolverte a esa idea. El científico alemán Hermann Ebbinghaus dedicó su vida entera a estudiar este proceso. Es por el que conocemos la curva del olvido, que describe la tasa a la cual perdemos acceso a la información. Pero, y aquí viene la parte esperanzadora, él también estudió cómo vencerla, y su conclusión se suele resumir en una sola palabra: repetición. Sin embargo, repetición es una palabra con matices. Después de todo, existen múltiples formas de repetir que llevan resultados drásticamente distintos. Es por eso que decimos que no es la repetición en sí la clave, es cómo la haces. Así que en el video de hoy vamos a explorar esos matices, vamos a intentar explicar lo que sería la ciencia de la repetición efectiva. Y creo que el mejor lugar para comenzar es con uno de los primeros hallazgos de Ebbinghaus, que la cantidad no lo es todo. Verán, Ebbinghaus se dio cuenta relativamente temprano que el número total de repeticiones realmente no se correlacionaba con la retención a largo plazo. El factor clave era la distribución de esas repeticiones sobre el tiempo. Entonces, por ejemplo, si una persona fuera a repetir un tema 1703 veces durante 24 horas y otra persona una vez al mes por 12 meses, sin duda alguna la persona que repitió 12 veces recordaría más que la persona que repitió 1703. A este principio se le denomina repetición espaciada y es el primer consejo que deberías llevarte de este video. No pienses en el número total de repeticiones, sino en su distribución sobre el tiempo. Lo siguiente que debes tener en cuenta es que las repeticiones se pueden hacer de un par de formas. Se pueden hacer a través de recuperación, que como ya sabemos es este acto en donde te esfuerzas en intentar recordar lo que has aprendido, o por reexposición, que es básicamente solo revisar un tema a través de métodos como releer un texto o revisar tus notas o reescuchar una clase. Y como hemos explicado en videos previos, es la recuperación activa y no la reexposición lo que mejora la memoria. Esta es probablemente la razón principal por la que muchos estudiantes no ven resultados cuando comienzan un protocolo de repetición espaciada, ya que ellos crean estos sistemas donde la repetición se realiza por medio de releer sus notas, reescuchar sus clases. Y bueno, como ya hemos visto en estudios como el de Rodiger, este tipo de intervenciones simplemente no tienen sentido, al menos no comparado con lo que podrían estar haciendo. Lo siguiente que deben tener en cuenta sobre la repetición es que el grado de esfuerzo que invierten en tratar de recuperar determina qué tanto el concepto se queda con ustedes. Entonces, por ejemplo, si ustedes aprenden un concepto ya mismo y lo repiten en 30 segundos, no van a tener que utilizar mucho esfuerzo para recuperarlo, ya que está muy fresco y eso hace que sea sencillo de recordar. Así que en este ejemplo lo que se denomina éxito de recuperación, que es que se logran acordar, pero no hay mucho esfuerzo de recuperación, y eso es precisamente lo que hace que el concepto no se quede mucho en su memoria. Sin embargo, lo opuesto tampoco es deseable. Si por ejemplo ustedes dejan pasar todo un año antes de recuperar un concepto, la dificultad para recordar será tan alta para ese punto que el concepto básicamente está olvidado. De esta forma, el esfuerzo de recuperación puede ser extremo, pero el éxito de la recuperación es nulo, y esto nos obliga a reestudiar el tema, lo cual, como dijimos, realmente no es la idea. Entonces lo que buscamos es lograr un balance entre éxito de recuperación y esfuerzo de recuperación. Y para esto la clave es agendar las repeticiones de manera adecuada, de tal forma que lo aprendido en la primera sesión permanezca apenas recuperable en la segunda. Luego, mientras más debamos trabajar para jalarlo de nuestra mente, más esta segunda sesión va a reforzar nuestro aprendizaje, pero la clave es el balance. Ahora bien, esto es una buena manera de pasar al siguiente punto que queremos dar claro, y es que debemos evitar dejar de recuperar el contenido que sentimos que ya está aprendido. Hay un estudio en realidad que demuestra muy bien a qué nos referimos con esto y por qué es tan importante. Sin embargo, es un poquito enredado, así que presten mucha atención porque es muy fácil perderse. Entonces, básicamente habían 4 grupos de participantes que intentaban aprenderse 40 palabras en Swahili. Cada grupo tenía 8 sesiones para hacer esto. 4 de ellas eran dedicadas a estudiar el tema y consistían en solo leer la palabra Swahili con su traducción en inglés, mientras que las otras 4 sesiones eran dedicadas a evaluarlos. Aquí solo se les mostraba la palabra en inglés y ellos debían recordar cuál era la palabra en Swahili. En estas sesiones no había ninguna clase de retroalimentación ni reestudio, simplemente se evaluaba. El primer grupo estudió y evaluó la totalidad de las 40 preguntas en todas las sesiones. O sea, ellos siempre estudiaron y siempre intentaron recordar absolutamente todo el tiempo, lo que terminó sumando para un total de 320 repeticiones. El segundo grupo, por su lado, también evaluó la totalidad de las 40 en todas las 4 sesiones,
pero dejó de estudiar de manera progresiva las palabras que ya habían sido capaces de recordar por lo menos una vez durante las siguientes sesiones de estudio. Como pueden ver, este grupo terminó estudiando solamente 2 palabras en la última sesión de revisión, así que todo considerado terminaron haciendo 236 repeticiones. El tercer grupo, por su lado, hizo completamente lo opuesto. Tuvo 4 sesiones de estudio en donde se revisaron la totalidad de las 40 palabras, pero las 4 sesiones de evaluación fueron soltando progresivamente lo que ellos ya habían recordado. Como pueden ver, en la última sesión de evaluación solo se evaluaron 3 palabras. Esto en su conjunto llevó un total de 243 repeticiones. Y finalmente el último grupo comenzó a dejar de repetir las palabras ya aprendidas tanto en las sesiones de estudio como en las de evaluación, por lo que terminaron con una suma total de solamente 154 repeticiones. Y estos fueron los resultados del estudio. Entonces, varias cosas a resaltar. Primero, lo primero, démonos cuenta de que a pesar de tener 4 grupos estudiando radicalmente diferente, no obtuvimos 4 resultados distintos, obtuvimos 2 grupos de resultados. Unos que les fue muy bien y unos que les fue muy mal. Siempre que uno ve este patrón de que a pesar de que hay 4 intervenciones, los resultados se vuelven binarios, uno debe preguntarse si estos 2 grupos tenían algo en común que los diferenciara de los otros dos. Así que, ¿ustedes qué creen? ¿Qué podrá ser ese factor que diferencia a los vencedores de los que les fue realmente muy mal? Bueno, la respuesta es que estos fueron los 2 grupos que continuaron evaluando las 40 palabras en su totalidad durante cada una de las sesiones de testeo, mientras que estos fueron los que comenzaron a dejar de evaluar palabras en las siguientes sesiones. Ahora bien, tengan en cuenta, este segundo grupo de aquí dejó de estudiar las palabras en las sesiones de estudio y aún así tuvo el mismo rendimiento que el primer grupo que continuó estudiando y evaluando siempre la totalidad de las 40. Así que si necesitaban una prueba de que estudiar más simplemente no es la respuesta, esta es. Eso nos demuestra que lo que cuenta realmente no es el número total de repeticiones o cuánto uno estudia, es cómo uno estudia, es cómo uno aprende. Y solamente releer la información que ya sabes, reestudiándola, al parecer es tiempo perdido, porque les va a pasar exactamente lo mismo que le pasa a este grupo, que a pesar de haber estudiado un montón más, tiene un rendimiento exactamente igual. Y en verdad quiero enfatizar esto, porque ustedes siempre van a ver el comentario de por qué me está yendo tan mal, por qué no estoy viendo resultados, si me esfuerzo tanto, si me la paso en la biblioteca estudiando. Bueno, es porque de poco sirve el esfuerzo cuando se gastan técnicas de estudio que no sirven. O sea, pónganse por un segundo en los zapatos de sus grupos. El primer grupo, por ejemplo, se pegó una clavada estudiando, estudió casi que 100 palabras más que el segundo y le terminó yendo igual. Ellos no entienden por qué su extra esfuerzo no se manifiesta y se comienzan a preguntar, ¿será que soy menos inteligente? ¿O por qué estudio más y aún así me da igual? Y el tercer grupo, por su lado, tampoco entiende. Ellos estudiaron casi que el mismo número de repeticiones que el segundo y aún así les fue 1000 veces peor. De hecho, su rendimiento se parece más al del grupo que casi no estudió, a los vagos, que a los que les fue bien, que al segundo grupo. Entonces, ¿será entonces que si ellos se clavan más y hacen lo que hizo el primer grupo, estudiar 100 palabras más, les irá mejor? Obviamente no, porque eso no es lo que aumenta el rendimiento. Entonces, piénsenlo así, ustedes en este momento podrían hacer parte de alguno de estos 2 grupos, que está trabajando fuerte, que la está dando toda, que de verdad está intentando que le vaya mejor y aún así no ve resultados. Eso no se debe a que son menos inteligentes o a que les falta más tiempo estudiando. La mayoría de veces se debe a que simplemente no están invirtiendo sus esfuerzos de manera inteligente. Mientras antes acepten eso, antes podrán solucionarlo. Pero bueno, en fin, volviendo al punto que queríamos dejar claro con este estudio, era que deberíamos evitar soltar de futuras prácticas el contenido ya aprendido. O sea, sí podemos dejar de estudiarlo, pero no dejar de recuperarlo. Así que si ustedes alguna vez se encuentran en una sesión de recuperación y piensan, este tema ya me lo sé, está muy fácil, lo voy a suspender, en vez de hacer eso, simplemente empujen ese tema mucho más adelante en el tiempo, de tal forma que lo olviden un poquitico más y en la siguiente sesión de recuperación vuelva otra vez a ser difícil de recordar. Ahora bien, para este punto algunos de ustedes deben estar pensando como, bueno, entiendo lo que este tipo está diciendo, pero exactamente cómo lo hago, exactamente cómo inicio un protocolo de repetición espaciada. Bueno, hay varias opciones. La primera y más sencilla de todas es simplemente distribuyendo el estudio, tal cual como hablamos en un video pasado. Entonces, en vez de estudiar un tema al día, se distribuye el estudio sobre varias semanas, incluso varios meses. De esta forma, cada pequeña sesión donde se continúa aprendiendo el tema se vuelve en sí misma una oportunidad de recuperar lo que se aprendió durante la sesión pasada. La segunda opción es utilizando algoritmos formales de repetición espaciada. Verás, existen algunas aplicaciones que tienen algoritmos diseñados para que repases los conceptos a través del tiempo. La mayoría de estas son aplicaciones basadas en flashcards, como lo son Anki o Quizlet. Y básicamente funcionan así. Tú hoy creas una flashcard de algún tema. Las flashcards son literalmente como mini exámenes, son preguntas abiertas
que tú tienes que contestar. Así que después de crear la flashcard, la vas a repasar, por ejemplo, hoy. Entonces el algoritmo llega y te la hace repasar hoy. Después te la va a ir repasando, te la va a ir mostrando a medida que pasan los días. Entonces, por ejemplo, te la vuelve a mostrar mañana, después te la vuelve a mostrar en una semana, luego en un mes, luego en 3 meses, luego en 6 meses. Y tú lo único que necesitas hacer es abrir la aplicación todos los días y pasar por el proceso de intentar recuperar lo que la flashcard te dice que tú deberías intentar recordar. También existe una aplicación llamada RemNote que automáticamente convierte todas tus notas en flashcards y te las va repitiendo espaciadamente. Así que esa podría ser una muy buena opción si quieres como matar dos pájaros de un tiro. Pero como dije, estas son solo dos formas de incorporar repetición espaciada en tu método de estudio. Existen cientos de otras formas de hacerlo. De hecho, la forma que yo utilizo en mi protocolo no tiene nada que ver con lo que ya hemos explicado hasta el momento. Así que sean creativos, intenten pensar afuera de lo común y créanme que pueden crear un sistema de repetición espaciada que se adapte a ustedes. Y si necesitan inspiración o quieren ver qué otras formas de repetición espaciada las personas utilizan, échenle un vistazo a la sección de proyectos de la clase y de pronto se encuentran con nuevas ideas de cómo otras personas lo hacen. Y nos vemos en la próxima.